gente maravillosa. Hoy les traigo un nuevo tema que sería presión arterial. Vamos a estar dando una pequeña introducción teórica acerca de lo que sería la presión, cómo son las formas de tomar la presión, cuáles son los tipos de aparatos para medir la presión arterial. Espero que en el transcurso del video lo disfruten y puedan aprender lo máximo. En esta primera parte de la presión arterial comenzamos con lo que sería la definición de qué es la presión arterial. Entonces, es la fuerza que va a ejercer la sangre contra la pared de los vasos, es decir, los vasos arteriales que la contienen. Esta sangre siempre es expulsada al sistema circulatorio. Acá vemos una imagen de todo el sistema circulatorio que empieza desde el callado de la aorta. Es expulsado por un músculo hueco que actúa en forma de bomba, que es el corazón. Obviamente este no es el corazón, solamente ponemos de una descripción gráfica, sino que el corazón anatómico. Como vemos acá, el corazón anatómicamente compuesto por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, en el cual siempre va a tener dos procesos. Un proceso de llenado auricular y ventricular, que es conocido como diástole, y un proceso de eyección o expulsión de la sangre, que es conocido como sístole. ¿Por qué menciono estos dos procesos? Porque esto nos va a llevar a los tipos de presión arterial que más conocemos. Tenemos la presión arterial sistólica, que viene justamente del nombre de la sístole ventricular, cuando los ventrículos expulsan la sangre a todo el sistema arterial. Entonces tenemos la presión arterial sistólica, que es la presión máxima en la cual la sangre alcanza durante el proceso de la sístole. También tenemos la presión arterial diastólica, que viene del proceso de la diástole o llenado ventricular, que es donde la sangre empieza a llenarse en las cavidades tanto auriculares como ventriculares, y es el momento donde la presión en las arterias va a alcanzar sus valores mínimos. Como siempre tenemos una máxima y tenemos una media, la circulación de sangre en el sistema circulatorio nunca puede estar circulando de forma máxima o media, es decir, no puede llegar a los tejidos en esas presiones. Por lo tanto, vamos a tener una presión arterial media, que podemos definir como la presión promedio en el cual la sangre va a llegar a los tejidos del organismo. Continuamos con la importancia de la presión arterial media, que recuerden que es el promedio con el cual llega la sangre a los tejidos. Entonces, cuando nos encontramos en un episodio de hipotensión o en una hipovolemia, generalmente los órganos afectados son los órganos diana, por ejemplo los riñones. Entonces el cálculo rápido nos sirve para saber qué tan afectado puede estar ese órgano diana. No es diagnóstico, pero sí es un factor pronóstico o orientativo. Entonces, la fórmula de la presión arterial media es 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica dividido 3. Los valores normales que tenemos de la presión arterial media está entre 70 a 105 milímetros de mercurio. Entonces, suponemos que tenemos una presión arterial ahora normal, que no está alterada, que sería de 120 con 80 milímetros de mercurio. Entonces, 2 veces por la presión arterial diastólica, que sería los 80 milímetros de mercurio, más la presión arterial sistólica, que sería los 120 dividido
3 nos daría 2 veces por 80, 160 más los 120 dividido 3. Entonces los 160 más los 120 nos daría un total de 280 milímetros de mercurio dividido 3. Tenemos una presión arterial media de 93,3 milímetros de mercurio, que se encuentra dentro de nuestros valores normales. En la medición de la presión arterial tenemos dos métodos: una medición que es invasiva y una medición que es no invasiva. La primera imagen que estamos viendo en pantalla sería la medición invasiva por medio de la introducción de un catéter intraarterial. Al hablar de introducción de un catéter intraarterial, estamos hablando de que solamente puede ser realizado por un profesional capacitado, debe ser realizado en un centro especializado acorde o un hospital, como podemos llamarlo, y también necesita ser preparado por un campo estéril, lo cuales son las desventajas que tiene la medición intraarterial. Él mide de forma directa lo que sería la presión entre la sístole y la diástole dentro de la arteria, y no es común su uso. Tenemos las mediciones que son no invasivas, que tenemos tres métodos: el método auscultatorio, el método palpatorio y el método oscilométrico. En el método auscultatorio tenemos nuestro esfigmonamómetro y también vamos a utilizar un estetoscopio para poder auscultar los famosos ruidos de Korkov. En el método palpatorio se trata de palpar el pulso, ya sea el pulso humeral o el pulso radial. Yo de preferencia utilizo el pulso radial, solamente que tiene una desventaja de que solamente podemos medir la presión sistólica. El método palpatorio no nos da una medición de la presión diastólica. El método oscilométrico son métodos automáticos en el cual están conectados por medio de válvulas, operan por medio de válvulas automáticas. Aquí les traigo la pregunta más clásica que todo estudiante nos hace. Es casi imposible que suceda, pero siempre nos preguntan: ¿qué pasa si no tengo ambos miembros superiores? La respuesta es muy sencilla. Vamos a tomar la presión arterial en los miembros inferiores. Podemos utilizar lo que ven en la parte, podemos captar por medio de ultrasonido el pulso tibial o el pulso pedio, en el cual vamos a tener una presión arterial estimada en esos miembros. Y si vuelven a repetir, ¿qué podemos hacer entonces si no tenemos los cuatro miembros? Pasamos a la medición invasiva que mencionamos anteriormente, que es la medición por medio de catéter intraarterial. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes a la hora de tomar la presión arterial? El primer error común es permitir que el paciente o alguna persona en el cual se le va a tomar la presión arterial esté con los miembros inferiores cruzados. Es un error muy común en el cual debe evitarse. También debe tenerse muy en cuenta el tamaño de los brazaletes. Si el brazalete es muy grande, la medición no va a ser lo más acertada. Y también si el brazalete es pequeño, puede dar una medición arterial elevada, o sea, va a ser una presión falsamente elevada. Que la persona o el paciente esté hablando durante el momento de la toma de presión arterial.
La falta de debido descanso tras ingesta de café o alguna actividad física, no haber esperado por lo menos 30 minutos antes de la toma de presión arterial y tomar la presión arterial con el paciente de pie. Solamente en la primera consulta se toma la presión arterial con el paciente de pie, sentado y en decúbito. Tenemos lo que serían las fases de Korsakoff a la hora de la toma de presión arterial. Cuando estamos insuflando el brazalete y llegamos a una presión determinada, vamos a empezar en la fase de desinflar o descomprimir. En la fase 1 van a aparecer los primeros ruidos y la intensidad va a ir en aumento. La aparición del primer ruido de Korsakoff significa la presión sistólica. En la fase 2, los ruidos se hacen soplantes y pueden ir disminuyendo de intensidad hasta desaparecer. En la fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. Y en la fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad y se hacen más graves o soplantes. La fase 5, el nivel de presión en el cual se escuchó el último ruido. Después desaparece todo sonido, lo que corresponde a la presión diastólica. Aquí llegamos a la fase final de la teoría, en el cual es cómo poder medir la presión arterial del paciente. El primer requisito es que el paciente debe estar relajado. Debemos asegurarnos de que haya descansado lo suficiente. No, como dije, uno de los errores comunes era ingesta de cafeína, actividad física, en lo cual hay que asegurarse que el paciente esté relajado. Puede estar sentado o acostado, que sería en decúbito. Si hubo actividad física o ingesta de cafeína, debemos esperar un tiempo de 2 a 5 minutos para poder tomar la presión arterial. Cuando vamos a colocar el brazalete, debemos colocarlo a 2 dedos de la fosa cubital, que es lo que vemos aquí en la imagen. Está marcado en el triángulo lo que sería la fosa cubital. Entonces el brazalete tiene que tener un espacio de 2 centímetros, 2 dedos o 2 centímetros, como para que el estetoscopio pueda ir colocado en ese local. Siempre el estetoscopio debe ir colocado del lado medial hacia el corazón, nunca colocar el lado lateral. Siempre el estetoscopio, como ven en esta imagen, va a ir del lado medial. El brazo también debe estar libre de cualquier objeto que pueda comprimirlo. Siempre tiene que estar libre. También debe encontrarse a la altura del corazón. Ahí debemos de contar con un reposabrazo o algún escritorio para no dejarlo libre. ¿En cuál de los dos lados es preferible? En realidad la presión arterial debemos de tomar en los dos brazos o en ambos miembros superiores. ¿Por qué se toman ambos miembros superiores? Para poder buscar cualquier alteración que pueda haber a nivel arterial, como un trombo, una estenosis o algo que pueda variar mucho entre una presión a otra en ambos brazos. Antes de empezar con la insuflación, otro de los métodos, aparte de tomar la presión en ambos brazos, siempre debemos de medir el pulso radial en ambos miembros superiores, o como dije, tomar la presión en ambos miembros. ¿Para qué? Para poder buscar cualquier problema que pueda haber en la circulación. Una vez que comenzamos, debemos de cerrar la manilla para poder ir insuflando lentamente. ¿Hasta qué punto insuflamos? Si estamos palpando el pulso radial hasta que ese pulso desaparezca, o si estamos ocultando hasta dejar de escuchar los ruidos. Una vez que llegamos al punto de que desaparece el punto radial,
Vamos a insuflar 15 a 20 milímetros de mercurio más para poder pasar a la fase de descompresión. ¿Cómo vamos a descomprimir? Debemos descomprimir de forma lenta a un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio. Recuerden siempre que la manilla para poder insuflar en el sentido horario del reloj es para poder cerrar el manillar, y en sentido antihorario es para poder abrir o liberar justamente la presión del manómetro. Una vez que empezamos a liberar de forma lenta, como expliqué la fase de Korotkov, el primer ruido captado a la auscultación corresponde a la presión sistólica. Y cuando escuchamos el último ruido o desaparecen los ruidos de Korotkov, corresponde a la presión diastólica. Si estamos palpando el pulso radial, al sentir la primera expansión del pulso, corresponde a la presión sistólica. Y recuerden que el método palpatorio solamente nos brinda la presión sistólica. ¿Qué hago si cometo un error? ¿Cómo podemos actuar ante un error? Si no nos salió los resultados o ocurrió algún error durante la toma de presión en alguno de los pasos, ¿qué hacemos? Primero, mantener la calma. Entonces, debemos de recordar de que tenemos ambos miembros. La presión debe ser tomada en ambos brazos o ambos miembros superiores. Entonces, automáticamente pasamos al miembro opuesto, o si no podemos pasar al miembro opuesto, debemos de esperar un promedio de 2 minutos hasta que la resistencia de la arteria vuelva a su normalidad y podemos tomar la presión arterial para que nos dé de nuevo valores fidedignos. Por el momento esto es toda la parte 1. Si te gustó el video, por favor dale un like y suscríbete.